gente comente al iniciar en el mundo de los bienes raíces. Hay muchos errores. Sin embargo, el principal yo creo que recae en la ignorancia y el desconocimiento de esta increíble industria. Definitivamente hay muchísimas oportunidades allá afuera y por muchos lados vas a ver edificios, propiedades, aquellos lugares que dice preventa, compraventa, se renta. Y bueno, hay muchas personas que lastimosamente dicen, bueno, pues tengo unos ahorros, voy a comenzar a ver qué hay en el mercado. Y ven pues unas oficinas y compran unas oficinas, compran terrenos, compran casas, construyen torres de departamentos, construyen su primer inmueble y pensando y idealizando la creación de riqueza y patrimonio. Sin embargo, el camino no comienza con empezar a tomar acción, el camino comienza con entender la industria de los bienes raíces. Por ejemplo, en algún momento yo me cuestionaba, estos grandes edificios, estas torres de departamentos, ¿el desarrollador tendrá el dinero o de dónde sacará el dinero para hacer tantos desarrollos? Las creencias ignorantes y populares dicen, pues es que nacieron en cuna de oro, es que seguramente alguien les heredó el dinero, son de personas millonarias, y créeme que no es así. Es apasionante descubrir cómo llegar a desarrollar estos grandes edificios sin tener incluso capital propio. Te voy a contar que hay muchas formas de apalancamiento. La primera de ellas es el apalancamiento por preventas, que es en donde prevenden los edificios, prevenden los departamentos para que con el dinero de los compradores construyan. Existen los créditos puente, que son créditos donde son más de 20 millones de inversión y el banco les presta el dinero. Existen los fideicomisos, que son instituciones financieras que financian el proyecto con inversionistas privados. Y bueno, hay un sinfín ya de maneras de apalancamiento. Y obviamente cuando tú estás comenzando en el mundo de los bienes raíces, piensas, ¿algún día me podrá hacer de algo así? Y yo te quiero decir que sí, hay muchas maneras de lograrlo. Pero la primera, la clave más importante para que tú puedas comenzar a ser un gran inversionista en el mundo de los bienes raíces es educación. La educación es clave para descubrir que hay muchas maneras, hay más de 10 formas, hay muchos métodos de apalancamiento, incluso sin tener propiedades, sin tener experiencia, sin tener grandes capitales. Hay muchas maneras de hacerlo, pero lo primero es la educación. Entonces te voy a contar una historia porque bueno, mucha gente hoy día, a lo mejor tú apenas me estás conociendo o ya me vienes siguiendo de tiempo atrás y sabes mi historia. Parte de mi historia es que yo comencé literalmente en cero. De hecho, uno de mis libros, que se llama Cómo iniciar desde cero en bienes raíces, cuando lo escribí fue escrito con mi experiencia, porque yo me acuerdo que cuando yo crecí en una ciudad medianamente grande, no te voy a decir que gran ciudad, pero sí en una ciudad. Y entonces yo veía muchísimas oportunidades, tengo familiares que viven de la renta de sus inmuebles. Mi familia, mis abuelos, tíos, heredaron grandes cantidades de tierra. Y yo decía, bueno, mi generación ya no vamos a heredar nada. Los sueldos que actualmente generan las generaciones millennials y centennials no da para endeudarte y comprarte una casa. Y la realidad es que yo nunca soñé con tener una casa, yo sí soñaba con tener libertad financiera. Y había escuchado que el mundo de los bienes raíces es un negocio altamente rentable, donde tú haces una propiedad y te genera N cantidad de rentas al mes. Pero yo no visualizaba una casita, yo visualizaba este tipo de inmuebles, desarrollos increíbles, y decía, ¿cómo llegar a ese punto? Y es ahí donde comienza toda una travesía. Recibo la invitación a un programa de formación de Robert Kiyosaki de bienes raíces. Entonces tomo mi primer formación de bienes raíces y descubro que se podía, que era posible empezar en bienes raíces desde cero, sin capital, sin mentalidad, sin experiencia. Pero ese programa, créeme, me abrió el panorama de una manera brutal.
Y algo que yo anteriormente, porque yo antes de ingresar a los bienes raíces, yo ya traía más de 5 años en el mundo del emprendimiento tradicional, comprando franquicias, haciendo emprendimientos pyme. Y la realidad es que cuando yo quería ingresar a este mercado decía, bueno, ¿cómo será posible hacerlo si mis actuales utilidades pues no me van a dar para hacerlo sola? Y ahí aprendí el trabajo colectivo, aprendí el poder del apalancamiento, aprendí que podía yo acercarme a pequeños inversionistas y juntos asociarnos a hacer un proyecto. Entonces, algo que yo he aplicado mucho es piensa en el fin, a dónde quieres llegar. Yo no quería vender inmuebles, yo quería ser un desarrollador de bienes raíces, así que mi primer proyecto fue un desarrollo habitacional y ahí aprendí mis primeros pininos, cometí mis primeros errores en bienes raíces y yo creo que el primer error que cometí fue recaudar capital sin experiencia y claro está, sin haber primero vendido el inmueble. Obviamente también fui inteligente y la educación me ayudó a eso. Entendí que el negocio de bienes raíces, más allá de ser un negocio de inmuebles, es un negocio legal y que antes de hacer cualquier operación tenía que hacer contratos. Gracias a Dios los contratos fueron mi llave secreta del éxito en este proyecto. Sin embargo, bueno, hay muchas personas que desconocen este ramo inmobiliario y de ahí surge mi visión. Surge mi visión de empezar a compartir con las personas aquello que yo ya estaba haciendo y que yo también ya sabía cómo se hacía y que adicional a esto yo ya tenía muchísimo tiempo en la educación financiera. Entonces ahora lo enfocamos a los bienes raíces. Y a lo largo de mi trayectoria en el mundo de los bienes raíces, que hoy día junto con mi equipo ya sumamos más de 20 años de experiencia, me he dado cuenta que sí, el antídoto, la aspirina para que puedas sanar y mitigar cualquier tipo de riesgos en este mercado es conocerlo, es la educación y lo más importante es primero saber hacia dónde te quieres dirigir. Entonces yo te diría antes de que comiences en este mercado es define tu objetivo, a dónde quieres llegar, cómo te visualizas en 5 años en el mercado de los bienes raíces, comienza a buscar educación y una vez que te estás educando el camino va a ser más simple, pero no más fácil. Y tampoco es una aspirina que te soluciona la vida, pero si tú accionas de manera enfocada con las herramientas correctas, créeme, el resultado puede ser abismal, porque dejarás de cometer el error de invertir por invertir, de tener terrenos asoleándose que no están produciendo nada y que empieces a identificar oportunidades altamente rentables. De hecho, aquí en mi YouTube y en mis canales de redes sociales tengo muchísima información, muchísimas formaciones gratuitas para que puedas empezar a dominar el mundo de los bienes raíces, pero esto no va a suceder si no tienes una metodología específica. Es por eso que te invito a que te suscribas aquí a mi canal, que me sigas, porque estamos a pocos días de liberar una increíble noticia, porque soy portadora de buenas noticias, me gusta crear oportunidades y sobre todo viene un acontecimiento muy fuerte a nivel Latinoamérica que la gente no está preparada y es la recesión 2023 que va a pegar y golpear a Latinoamérica de una manera muy brutal. Sobre todo porque vienen elevación de precios, una inflación, vienen cambios políticos, vienen cambios económicos y la gente no está preparada, no se está preparando y tienen inversiones inmobiliarias poco inteligentes, poco rentables y si no te educas empezarás puede haber inmuebles que se deprecien, puede haber propiedades que nunca sean rentables y puede haber oportunidades que parecen ser muy buenas, pero que si no son de acuerdo a tu perfil de inversionistas, puedes perder muchísimo capital. Entonces, la educación es el antídoto a que puedas identificar tu personalidad financiera, identificar oportunidades rentables y hacerlo desde tu propia visión y desde lo que quieres realmente conseguir. Así que si tú quieres aprender más de bienes raíces, no olvides suscribirte a mi canal, seguirme en redes sociales y nos vemos en siguientes contenidos.